México. Gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo a quienes se encuentran en la mesa, grandes amigos y sin duda también quienes nos acompañan en el auditorio en esta importante en este importante inicio de los trabajos de este 28º Congreso Internacional de la SOME. Para el Instituto Electoral de la Ciudad de México, sin duda que es una distinción muy especial el participar en esta edición de los congresos que, como bien ha dicho la doctora Mirón Lince, no necesitan convocatoria. Tienen sin duda un prestigio muy importante ya en la sociedad mexicana y no solamente ahí, sino en la parte internacional, como uno de los elementos de análisis, uno de los espacios de reflexión que sin duda en el caso que nos ocupa está en una coyuntura muy especial. Estamos a punto que sin duda tendrá y tendremos el reto más importante tal vez de la historia de lo electoral en nuestro país. Hoy el Sistema Nacional Electoral ha tenido sus primeros frutos con las elecciones de 2014 y 2015 en la Ciudad de México, donde se eligieron jefes y jefas delegacionales, diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa. Pero en la ciudad también tenemos un reto adicional, el reto que nos ha impuesto la expedición y el inicio de vigencia de la primera Constitución de la ciudad, que modifica de manera importante el mapa político de nuestra ciudad. Hoy día, adicional a los planteamientos que nos genera la logística electoral, también nos impone un reto de comunicar a la ciudadanía las nuevas nueva forma de organización del gobierno de la ciudad. Elegiremos alcaldes, alcaldesas, concejales y desde luego diputadas, diputados al Congreso local. Ya no hay más Asamblea Legislativa, ya no hay más jefaturas delegacionales. Y ahí ese reto, sin duda que lo hemos asumido buscando, entre otros, elementos de comunicación que permitan a las nuevas generaciones, de igual manera que a quienes de alguna manera ya tienen amplia experiencia en la participación de los procesos electorales, buscando desde luego una amplia participación de los sectores juveniles a través de los nuevos mecanismos de comunicación que hoy sin duda tienen la característica de la inmediatez. Las redes sociales para nosotros sin duda tienen una doble vertiente, la vertiente de lo que significa la idea de la inmediatez que buscan las ciudadanas y ciudadanos jóvenes y sobre todo la oportunidad que nos dan a través de ellos de comunicar los aspectos esenciales de los procesos electorales. Porque debo decirlo que una sociedad informada, una sociedad que conozca las reglas del juego electoral, sin duda tendrá la oportunidad de juzgar de mejor manera al árbitro electoral. Porque creo que para todas y todos nosotros es claro que los árbitros siempre tienen la rechifla. Y lamentablemente cuando esa rechifla es injustificada, nos encontramos ante una circunstancia en la que no puede ser, desde luego, evaluado objetivamente. Nuestra intención en este proceso electoral sin duda está encaminada a que las ciudadanas, los ciudadanos conozcan las reglas del juego electoral y a partir de ellas podamos ser evaluados tanto autoridades electorales como todos los actores políticos. Esos son, entre otros, los instrumentos que en el órgano electoral local, desde luego atendiendo también a las directrices que el órgano nacional en este nuevo sistema de elecciones de nuestro país tenemos marcado. Buscamos en el órgano electoral también agregar elementos de innovación tecnológica para acercar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Y uno de ellos es utilizar los instrumentos que la tecnología nos ha permitido para efecto de ejercer los derechos, como es el caso de la solicitud planteada ante el órgano nacional para que las y los ciudadanos chilangos que residen en el extranjero puedan emitir su voto a través de un sistema electrónico que ha sido probado sin duda ya en la elección de 2012, mejorado en los distintos procesos de participación ciudadana y hoy siendo reconocido como un instrumento válido
en el proceso de consulta ciudadana sobre el presupuesto participativo se han inscrito más de 14,000 ciudadanas y ciudadanos para ejercer su derecho a la opinión a través de ese mecanismo. En el antecedente inmediato, 10,000 fueron las ciudadanas y ciudadanos que solicitaron este registro y hoy hemos tenido un incremento de más del 40%, algo que nos deja sin duda una evidencia de que este instrumento es ya o está alcanzando carta de naturalización entre la sociedad de nuestra gran ciudad. Reitero mi agradecimiento a todas y todos quienes han participado en la organización de este 28º Congreso y enhorabuena por su realización. Estoy seguro que las reflexiones y las conclusiones que se lleguen aquí no serán de mucha utilidad a todas y todos quienes seguimos vinculados a la tarea electoral y a las y los ciudadanos que sin duda están pendientes del quehacer institucional. De inauguración. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, queridos y muy apreciados colegas, integrantes de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, en particular su presidente, nuestro presidente, el doctor Luis Medina, estimados integrantes de este presidium y representantes de las instituciones coconvocantes de este Congreso, colegas de los organismos electorales del país aquí presentes, ex colegas de los organismos electorales del país, colegas de la academia, todos, distinguidos y distinguidos ponentes nacionales y extranjeros, doctor Leonardo Valdés Zurita, expresidente del Instituto Federal Electoral. Muy buenas tardes, es un honor verdaderamente estar de nueva cuenta en este espacio académico con colegas y amigos desde hace ya muchos años, a quienes nos ha motivado desde tiempo atrás el estudio y la reflexión de los sistemas electorales, de sus realidades, de sus necesidades, de sus desafíos. Desde la creación de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales allá en 1997, los congresos que anualmente realiza esta sociedad han constituido una oportunidad invaluable para retroalimentarnos con los resultados de estudios empíricos y análisis de gran calado sobre el estado del arte de los sistemas democráticos y sobre los efectos y obstáculos que se observan en la instrumentación del andamiaje electoral, del andamiaje institucional electoral de la vida democrática de nuestro país. Estos congresos se han convertido, desde mi perspectiva, en espacios para conocer de primera mano interpretaciones frescas sobre los marcos teóricos y conceptuales con los que solemos explicar la recreación de la democracia, así como espacios para ofrecer diversos ángulos analíticos sobre factores estructurales y coyunturales que influyen en ella, sobre nuestra realidad política también. A unos cuantos días de que se inicien los procesos electorales de 2018, y considerando que en el programa de este Congreso veo a varios de mis colegas del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales electorales, quisiera aprovechar este espacio inaugural para poner sobre la mesa de discusión algunas reflexiones que, desde mi perspectiva, podrían ayudarnos a ubicar en qué punto estamos de cara a la organización de la competencia electoral más grande de la historia de nuestra vida democrática. Lo primero que debo decir es que la experiencia acumulada de 2015, 2016 y 2017, a la luz del nuevo modelo electoral instrumentado por la reforma de 2014, ha paulatinamente, desde mi perspectiva, fortalecido normativa e institucionalmente tanto al INE como a los soples para garantizar la equidad de las próximas elecciones federales y locales. No digo con esto que no haya mucho por hacer. 3 años de sistematizar experiencias, de ir modulando los alcances de la instrumentación del nuevo modelo democrático, permiten afirmar que, nunca como hasta ahora, las autoridades electorales, en el ciclo de esta reforma, tenemos mejores herramientas para asegurar condiciones equitativas para la competencia por el poder político en las urnas. Y esto es así porque, a diferencia de las elecciones que han antecedido a la que está por arrancar, a las que están por arrancar, tenemos la experiencia acumulada de 3 distintos procesos electorales a la luz de las nuevas normas. El efecto de las nuevas reglas ha contribuido al incremento de la competitividad y al gran número de alternancias que se han experimentado en el marco del Sistema Nacional de Elecciones. Creo que hay un elemento indubitable, objetivo, de hecho, ahí está. Nunca en los ciclos más recientes de vida política del país
se habían producido tantas alternancias en el ámbito local como ha ocurrido en los últimos 3 años. De 24 elecciones de gobernador, en el entendido que todavía hay 3 que tienen que terminarse, que concluirse, que están en la fase de calificación jurisdiccional, ha habido hasta el momento, insisto, con esta salvedad, 14 alternancias en el ámbito de gobernaturas locales. Y lo mismo se reproduce en términos de proporciones y volumen de cambio de ganador en las elecciones de diputaciones locales y de alcaldías. Es un dato que está sobre la mesa. En el mismo sentido, los objetivos de estandarización de las contiendas que impuso la reforma se observan en las distritaciones locales realizadas en 32 entidades con criterios técnicos y constitucionales homólogos, en los aspectos de capacitación e integración de las casillas únicas, en la producción e impresión de materiales, en la coordinación entre el INE y los soples, así como en las actividades posteriores a la jornada electoral, entre otros. En todos estos factores se refleja que el INE y los soples, a la luz de la experiencia acumulada de 3 años, tenemos un bagaje acumulado y también estamos aprendiendo del acompañamiento crítico que ha evidenciado las áreas de oportunidad, las áreas de mejora, las necesidades de mejora, así como la exigencia para un mejor trabajo de las autoridades electorales. Tenemos hoy, pues, mejores condiciones derivadas de esta experiencia que hace 3 años. Sin embargo, debemos reconocer que todavía tenemos algunos aspectos, algunos importantes sin duda, que es necesario reforzar y consolidar en el futuro inmediato. Hay temas como 3 que me permito evidenciar provocatoriamente, creo que esa es parte de una plática inaugural, dejar sobre la mesa algunas provocaciones, sanas provocaciones e indispensables provocaciones sobre las que este es un foro inmejorable para generar respuestas y debate. Pongo sobre el punto solo 3 ejemplos. El primero tiene que ver con el polémico y debatido tema de los topes de gasto de campaña, que ha sido objeto de una intensa discusión en las semanas que han sucedido a los procesos electorales del 4 de junio pasado. Un tema sobre el que no había habido una reflexión, al menos no había habido la necesidad de una reflexión como la que hoy tenemos en los 2 ciclos electorales que antecedieron al de este año. Me refiero a 2015 y 2016. Me parece, lo dejo sobre la mesa, que a pesar de los esfuerzos de homologación del nuevo sistema nacional electoral, resulta desafortunado que el establecimiento de dichos topes sea aún determinado sin un parámetro homólogo, sin un parámetro común por los congresos locales, ya que crea diferencias abismales entre una entidad y otra en contiendas similares. Ello a pesar de que uno de los propósitos de la reforma era estandarizar y homologar los criterios con los que la fiscalización se realiza. De hecho, hoy es una única autoridad la que con los mismos criterios, con las mismas normas, con los mismos procedimientos, con las mismas técnicas, realiza la fiscalización. La experiencia local de este año demuestra que el avance en la estandarización de los procedimientos y toma de decisiones por parte de los SOPLE será insuficiente si la determinación de los topes de gasto de campaña en las entidades sigue fundándose en criterios que no tienen ninguna racionalidad ni ningún parámetro común. Tales disparidades en dichos topes provocan, por ejemplo, que aunque la fiscalización se realice con criterios homogéneos en todo el país, para un gran sector de la ciudadanía, la revisión de los ingresos y gastos de los partidos en las campañas se realiza, es la impresión, con criterios diferenciados. Lo ideal en este caso, creo, sería tener un costo por elector similar a lo largo y ancho del país. Creo que es un acto de responsabilidad política que los topes de gasto de campaña en las entidades guarden un criterio mínimo de proporcionalidad, dado que sobre todo el próximo año, aunque los tiempos legales ya se nos agotaron, realizaremos elecciones simultáneas en 30 estados de la República. Lo hemos señalado, un dato resulta, digámoslo así, incontrovertible, pero, digámoslo así, fuente de problemas. En las elecciones de este año, en un estado, en el Estado de México, el tope de gasto de campaña a partir de los criterios determinados por la legislación local
es un tope que, si se compara proporcionalmente con el que en breve tendrá que definir el Instituto Nacional Electoral para la contienda presidencial, es proporcionalmente mucho más alto. Si uno toma en cuenta la proporción de monto y electores involucrados en la elección, en el Estado de México tuvimos un tope neto de 285 millones de pesos, y si se compara con el presidencial, que rondará los 430 millones de pesos, resulta que es un tope proporcionalmente 5 veces más alto que el presidencial. Si el criterio para definir el tope de gasto de campaña en el Estado de México lo aplicáramos al tope de gasto de campaña presidencial, tendríamos la friolera de tope de ni más ni menos de más de 2.200 millones de pesos. O en el caso de Coahuila y Nayarit, el tope de gasto de campaña en Nayarit, una entidad que tiene un padrón electoral 2,5 veces menor que en Coahuila, era de 20 millones y de 19 millones en cambio en el Estado de Coahuila. Creo que un criterio de homogenización, que es algo querido por la reforma, tendría por lo menos que discutirse, lo dejo como tema provocador. En segundo lugar, creo que tenemos que discutir sobre el costo de la política, y no quiero ser simple y sencillamente ocurrente y sensible con lo que es una discusión de estos días. La semana pasada el Instituto Nacional Electoral, aplicando una fórmula de cálculo establecida en la Constitución, ha fijado para el próximo año un financiamiento por los distintos conceptos que están contemplados en el artículo 41 constitucional de casi 6.800 millones de pesos. Pero estamos hablando del financiamiento público federal. En el ámbito local estamos cerrando cifras, todavía hay estimaciones, pero es muy probable que haya una bolsa de 6.000 millones de pesos adicionales para los partidos políticos provenientes de los erarios locales. Yo he sido siempre un defensor del financiamiento público y de sus virtudes, pero creo que es tiempo de discutir los montos que está teniendo hoy ese financiamiento. Por eso mismo, al aprobar el financiamiento el año pasado, hemos planteado desde el Instituto Nacional Electoral la necesidad de discutir públicamente, de convocar a un gran foro en el que se reflexione la relación dinero y política, en donde, entre otras cosas, se analicen los montos de los financiamientos públicos a la política. Creo que tiene que ser un foro sin atavismos, con objetividad, con análisis, con buena dosis de reflexión objetiva para generar contextos de exigencia. En la sesión del Consejo algún representante del partido decía, sí, pero ya no es tiempo, discutámoslo el próximo año. Entiendo que ya no podemos modificar las reglas y consecuentemente porque son reglas constitucionales que determinan el monto. Pero creo que por el contrario, creemos en el INE por el contrario, que es precisamente de cara a las campañas electorales, que son el espacio privilegiado en democracia, en donde los partidos exponen sus propuestas y sus preocupaciones sobre la realidad política del país, en donde temas como este tienen que discutirse y tienen que formar parte de la batería programática de cara a la emisión del voto. Por eso, en breve, y creo que aquí la SOMETI juega un papel fundamental, tendremos que y estaremos convocando a esta gran discusión nacional e internacional. Y en tercer lugar, justamente hoy, en estos días, el Instituto Nacional Electoral está involucrado en un proceso de afinar las reglas de cara a las elecciones por venir. Hemos aprobado una discutida, polémica y, por cierto, muy impugnada norma, la que hemos denominado cancha pareja, en donde lo único que estamos haciendo es subsanar una serie de omisiones legislativas para normar el principio de equidad que está planteado desde la propia Constitución, pero que no ha tenido, creemos, un desarrollo suficiente en el plano legislativo de cara al periodo de prevención especial de la equidad de la contienda electoral que está por comenzar desde el arranque de las contiendas electorales, de los procesos electorales y hasta el arranque de las precampañas. Son normas que han generado una polémica y una inusitada, tal vez salvo las normas de radio y televisión de hace unos 8 años, una impugnación tan generalizada. Aunque la pluralidad de actores que han impugnado ahora creo que es mayor a la de hace una década. Y no nos vamos a parar allí. En breve, en el Consejo General del INE estaremos emitiendo una serie de acuerdos adicionales que tienen tres propósitos más. El primero, ajustar las normas de fiscalización para impedir, para prohibir que durante las campañas electorales pueda utilizarse tarjetas que generen una expectativa de un beneficio personalizado a cambio o como consecuencia de determinadas resultados electorales. Estamos en la lógica
de que en el próximo proceso, en los próximos procesos electorales, las únicas tarjetas sean las tarjetas de los árbitros electorales. Estamos en una lógica de emitir reglas para evitar el uso político de programas sociales que mejoren y afinen a la luz de la experiencia, pero sobre todo a la luz de la crítica que sobre este tema se ha generado de cara a los próximos procesos comicios, de cara a los próximos procesos electorales. Y finalmente, ante una omisión que data ya casi de 10 años, estamos en la lógica, en el entendido de que no es el escenario ideal, pero en el entendido de que somos garantes de la certeza como principio constitucional rector de la función electoral, de normar el artículo 134 que previene las reglas de imparcialidad a la que deben ajustarse los servidores públicos. Esto no es algo gratuito, es producto de la enseñanza y del aprendizaje institucional al que hace un rato me refería. Y es el resultado del acompañamiento crítico que desde la sociedad se ha generado en las semanas, en los meses recientes. Quiero ser claro en ese sentido y desde ese punto de vista tomar el guante que ha gentilmente Luis, como presidente de nuestra sociedad, puesto sobre la mesa, arrojado sobre la mesa. Es deseable para las autoridades electorales la existencia de contextos de exigencia. Bienvenida sea la crítica, tan intensa y tan severa como sea necesario, pero ojalá tan objetiva como sea posible. Es de esa crítica, con elementos, con datos, con análisis lo más objetivos que se pueda, la que nos sirve para tratar de mejorar. Las autoridades electorales estamos enfrentando, y la sociedad mexicana en su conjunto va a enfrentar, procesos sumamente complejos con una intensidad probablemente nunca antes vista. Y la responsabilidad de llegar a buen puerto, de llevar a buen puerto estos procesos electorales, es una responsabilidad colectiva. La encívica lo dice con todas las letras: verdad en el diálogo, franqueza en el diálogo, diálogo como una manera de construir consensos y soluciones, pero sobre todo exigencia. Creo que una tarea, como lo ha dicho nuestro presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, es generarle a la autoridad electoral, a las autoridades electorales, esos contextos de exigencia, pero acompañados, ojalá, de los elementos de mejora que nos puedan nutrir en nuestro trabajo. Estoy seguro que un debate de altura sobre estos temas y los muchos que tendrán ocasión de ser objeto de reflexión en este Congreso van a ser la gran contribución que la SOME puede hacerle en este último Congreso antes de los procesos electorales del próximo año. El siguiente supongo que será de balance, pero ya lo veremos, no me meto aquí. No quiero incidir en lo que tiene que ser una discusión y decisión de la propia SOME y de su cuerpo directivo, pero creo que esa es justamente la gran contribución que